conmemoraciones del 60 aniversario de la victoria aliada sobre el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, la Embajada de Rusia en España ha condecorado a un grupo de españoles por su contribución a la victoria en lo que se conoce como Gran Guerra Patria frente a la invasión nazi. Por su entrega en los campos de batalla o en la retaguardia, 85 hombres y mujeres han recibido la distinción. 3 de ellos rememoran para Radio Nacional de España aquellos acontecimientos. Amaya Ruiz Ibarruri, la única hija que sobrevivió a Pasionaria de los 6 que tuvo. Celestino Fernández Miranda, que combatió en el frente de Leningrado, y José María Bravo, figura de la aviación republicana española y de la defensa antiaérea del Cáucaso. Un reportaje de Antonio Peiró con realización de Miguel Ángel Coleto. Españoles en la Unión Soviética contra Hitler. La alegría por la victoria fue tremenda. Todo eso se pasa y se olvida o se quiere olvidar. Hombre, siempre queda un pozo de recuerdo, las cosas malas que te han pasado. Pero ya las cuentas como una anécdota, como algo que pasó, pero vamos, eso está superado. Pero que ahora queda la emoción de que ves que al cabo de 60 años te llaman para ponerte una condecoración. Y eso, claro, eso te llega a hondo. Como Celestino Fernández Miranda, todos se sienten orgullosos de haber formado parte de la mayor movilización mundial frente a la más extensa y criminal amenaza contra la libertad. Todos son octogenarios. Algunos recogen la condecoración por los compañeros o los esposos muertos en los últimos meses. Cuando se despiden, se tocan con cariño el brazo y se dicen al oído que duremos unos añitos más, por lo menos un poco más. Las mujeres y los hombres con los que hemos hablado eran niños o adolescentes cuando ocurrieron aquellos hechos que recuerdan nítidamente. En 1933, la República, instaurada 2 años antes, está en manos de la derecha. Los gobiernos de Lerroux y de la Ceda se esfuerzan en mitigar las reformas sociales por las que han luchado obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sus organizaciones. Muchos de ellos se han forjado contra las dictaduras monárquicas de los generales Primo de Rivera y Berenguer. Parte de la derecha, además, se mira en el fascismo de la dialéctica de los puños y de las pistolas que proclama el fundador de Falange. En Alemania, Hitler es elegido canciller. Dolores Ibarruri no es todavía una de las figuras del incipiente comunismo español, pero ya es la pasionaria, por un artículo escrito en Semana Santa o de Pasión. De los 6 hijos que ha tenido, solo han sobrevivido Rubén y Amaya, con los que se traslada a Madrid para integrarse en la redacción de Mundo Obrero. Amaya Ruiz Ibarruri. La encargaron de ser la responsable de Mundo Obrero, de una sección de Mundo Obrero. Y entonces, pues al cabo de X, no me acuerdo cuánto tiempo, pues nos trajo a Rubén y a mí, porque el padre no podía atendernos, él iba a la mina, y nos trajo a Madrid. La pasionaria pasa largas temporadas en las cárceles, Larrínaga, Ventas o Quiñones, un convento de monjas de la madrileña calle de San Bernardo, convertido en prisión de mujeres durante la República. Su hija Amaya tiene 7 años. Nos encontramos otra vez los 2 hermanillos, sin padre ni sin madre, solos. Alguna vez pues algún compañero nos recogía, nos atendía un poco, pero eso no podía ser y mi madre sufría mucho cada vez que le pasaba eso. Entonces, o sea que los años 33, 34, 35 para nosotros fueron tremendos porque siempre la madre estaba en las 3 cárceles distintas. Los compañeros aconsejan a la madre que los envíe a Rusia para que puedan ser atendidos lejos de la convulsión política española. Mi madre puso resistencia porque nos quería mucho, pero al mismo tiempo comprendió que era mejor para nosotros. Y nos fuimos a Rusia. En febrero de 1937, el golpe de Estado militar encabezado por Franco es una guerra civil extendida.
Madrid no ha caído y la batalla del Jarama ha dejado 40.000 bajas de ambos bandos que han desplegado en tierra toda la capacidad de fuego conocida. En los combates aéreos han participado más de 100 aparatos. 6 meses después, Guernica ya ha sido destruida por los aviones alemanes de la Legión Cóndor y la sublevación militar falangista domina del norte a sur toda la parte occidental de la península. En Asturias, todo está perdido para los republicanos en septiembre de 1937, después de numerosos enfrentamientos cuerpo a cuerpo. En el puerto de Gijón se organiza el exilio de la población civil en medio de los bombardeos de la aviación franquista. Celestino Fernández Miranda sube a un barco mercante francés días antes de que las tropas nacionales desfilen por la ciudad. Yo me marché de España, yo tenía 13 años, a últimos de septiembre del 37. 20 y tantos, aproximadamente, en una expedición que salió del Museo de Gijón. Éramos pues 1000 y pico. Sabía dónde iba, pero bien, íbamos a la Unión Soviética, eso estaba clarísimo. No hubo despedidas. Yo no tenía padres, tenía mi madre y mis hermanos y estaba en Oviedo. Y yo estaba veraneando en Salinas, que eran 15 días de veraneo en Salinas. Yo salí el 16 de julio del 36 y a los 15 días, o sea, últimos de julio, tenía que volver a Oviedo. Ya no pude volver porque Oviedo quedaba en zona nacional y yo quedé en zona republicana. O sea que no tuve despedida ni de padres, ni de amigos, ni de nadie. Los otros sí, pero yo no tenía familia. En julio de 1938, la Cataluña republicana intenta romper el cerco por el río Ebro. La última gran batalla durará 4 meses. La República deja en el empeño la vida de 70.000 soldados y milicianos y la retirada se convierte en cotidiana. En febrero de 1939, decenas de miles de civiles y soldados se agolpan ante la frontera francesa como José María Bravo, piloto republicano. Ha realizado más de 1000 servicios y ha participado en 160 combates. Ha derribado 23 aviones enemigos. Tiene apenas 21 años. Nosotros, después de la batalla del Ebro, fuimos retrocediendo. Perdida Barcelona, seguimos retrocediendo hacia la frontera. Llegamos a Figueras, de Figueras pasamos a Vilajuega, que fue el último aeródromo donde estuvimos los cazas. Ahí tuvimos también un combate con ellos y tuvimos que pasar a Francia. Nos incendiaron los aviones y pasamos andando. Llegamos a Francia, nos internaron en Argelès-sur-Mer, el famoso campo de concentración, que todavía no era campo, lo formaron alrededor de nosotros. Ahí estuvimos un cierto tiempo. Después nos pasaron a Gurs, a los pilotos y a los internacionales, y de allí pues tuve la ocasión de que la Unión Soviética nos invitase a ir a su país. Para Amaya Ruiz Ibarruri, Celestino Fernández Miranda, José María Bravo y la parte del exilio que se queda en el continente europeo, la ausencia de guerra solo será un paréntesis más o menos breve. Mientras los republicanos españoles son concentrados en las playas francesas, los gobiernos de Francia e Inglaterra reconocen ese febrero de 1939 al régimen de Franco. Un mes después, Hitler invade Checoslovaquia y ocupa Praga. Ya se ha anexionado Austria y Prusia Oriental. El 3 de septiembre de 1939, Inglaterra y Francia declaran la guerra al Tercer Reich por la invasión de Polonia. En 9 meses, las tropas nazis han alcanzado Dinamarca y Noruega, han sobrepasado Holanda y Bélgica, han provocado la desbandada anglo-francesa de Dunkerque y se han plantado en París el 14 de junio de 1940. Francia está ocupada excepto la zona sureste, bajo control del régimen colaboracionista de Vichy. Los republicanos españoles vuelven a las armas junto a la resistencia francesa. El alejamiento de la guerra durará más para los exiliados españoles en Rusia gracias al pacto germano-soviético. Los niños y los jóvenes viven en guarderías o en casas de acogida y estudian o trabajan o las dos cosas a la vez, pero la guerra, la mayor de todos los tiempos, se acerca de nuevo.
22 de junio de 1941, sin declaración previa, los ejércitos de Hitler invaden la Unión Soviética con una potencia militar jamás conocida. Las fuerzas soviéticas son rápida y contundentemente sobrepasadas. En 2 semanas, la Wehrmacht alemana penetra 300 kilómetros y solo en el frente central hace más de 300.000 prisioneros y destruye casi 5.000 blindados y piezas de artillería. La ofensiva nazi se dirige hacia Ucrania y Leningrado. El 4 de septiembre de 1941, Leningrado sufre el primer bombardeo. 3 millones de habitantes van a ser cercados durante 2 años, 5 meses y 3 semanas, el mayor y más devastador asedio sufrido por una población civil. En los meses siguientes morirán miles de habitantes cada día. En el frente de Leningrado está Celestino Fernández Miranda. Tenía 16 años, pero falsifiqué el pasaporte, yo era ciudadano soviético. Donde había un 4 en 1924 yo puse un 3. Estaba un poco borroso y la cosa pasó y me incorporé al ejército. Pero igual que yo hicieron muchos. Sí, sabíamos manejar armas ya. La primera línea de defensa de Leningrado se estableció en Karelia. Y ahí estaba yo, en Karelia, en el frente de Karelia. Dejaron muchos compañeros allí que allí murieron, en Leningrado. Entre Karelia y Leningrado hay 80 o 90 españoles enterrados, defendiendo las armas en la mano. Sí, fuimos, el primer grupo fue 60 o 70, más del 50% murieron en Karelia. Y el resto murió en Leningrado, quedan pocos de aquellos. Celestino cae prisionero por los finlandeses aliados de los nazis y es internado en un campo de concentración. Ahí no había tanto. Había incluso, hubo algunos que intentaron escaparse y los mataron y los colgaron a la entrada de las alambradas para que sirvieran de ejemplo y no se escapara nadie más. A mediados de octubre de 1941, las tropas alemanas se dirigen hacia Moscú con 44 divisiones de infantería, 14 divisiones acorazadas y 8 divisiones motorizadas. Joseph Stalin proclama la Gran Guerra Patria. En diciembre, Japón bombardea Pearl Harbor y Estados Unidos le declara la guerra. Alemania e Italia hacen lo mismo con Estados Unidos. La contienda ya es mundial. En Moscú, la maquinaria bélica nazi está a 30 kilómetros de la Plaza Roja. Amaya Ruiz Ibarruri está allí en ese momento. Yo tenía pues 17 años, pero era muy delgadita, parecía que tenía 15. Sí, entonces como nos dijeron los responsables a los cuales nos dirigimos que por ahora imposible, que si nos necesitaban nos llamarían, entonces nosotros nos despedimos de ellos y no paramos de pensar qué es lo que podríamos hacer nosotras por la guerra. Las niñas españolas, quiero decir, nosotras. Cuando empezó la guerra, no había noche que no hubiera bombardeos en Moscú o que sonara la sirena. Entonces, cuando sonaba la sirena, se apagaban todas las luces, la calle estaba oscura como la boca de un lobo y era tremendo. Y entonces nos dirigimos hacia esa gente de la Cruz Roja y les dijimos, queremos trabajar, queremos ayudar al frente. Y entonces nos propusieron, dice, bueno, si queréis podéis trabajar en el metro de Moscú. Cuando suena la sirena, miles de mujeres con nenes, ancianos, inválidos, vienen al metro a refugiarse. Y claro, son miles de personas. Hay que ayudarles a colocarse en las estaciones, en las vías del tren, porque los trenes paraban. Y paraban en los andenes. Y nosotros poníamos cartelillos, aquí para niños enfermos, aquí con niños con difteria, aquí para inválidos. Primero los limpiábamos, los desinfectábamos del trajín diario a los coches del metro. O sea que los poníamos más brillantes que la luna. Entonces, y luego una vez limpios los vagones, distribuíamos a la gente sus enfermedades según su estado. En la primavera de 1942, el aviador José María Bravo no ha logrado que su petición de ingreso en el ejército sea contestada.
Se entrena como comando para sabotear las líneas alemanas y actúa en Kharkov, Voronezh y más al sur en el mar de Azov, en el Golfo de Taganrog. Desde la parte sur, en condiciones dificilísimas, no acostumbrados al frío tan horroroso que allí había, pasábamos en trineos, atravesamos el mar en trineos y minábamos las carreteras. Allí no había todavía ferrocarriles, las carreteras, los pueblos, lo que podíamos, para hacer extorsión a los alemanes. De regreso a Moscú es ascendido a capitán de ingenieros minadores. Estuve un año combatiendo con el grupo del coronel Stalin, nos tenía mucho cariño, además éramos buenos profesionales, habíamos aprendido la técnica de poner minas, volábamos muchísimos trenes, yo he volado con mi equipo 8 trenes, por ejemplo. En junio de 1942 el Tercer Reich concentra la ofensiva en el Cáucaso. Pretende apoderarse de la reserva estratégica de petróleo de Bakú. José María Bravo consigue por fin el ingreso en aviación y es destinado a esa zona. Bakú era entonces ciudad importantísima porque era el único sitio donde los rusos tenían petróleo, ya que la parte del Cáucaso, donde está Chechenia, hubo que cegar los pozos para que los alemanes nos autorizasen. Y entonces en Bakú se formó una gran unidad de defensa antiaérea y ahí estuve toda la guerra. Me nombraron jefe de escuadrilla, capitán de aviación, luego fui jefe de una escuadrilla independiente y ahí me pasé a la guerra. Sin posibilidades de conquistar las reservas de petróleo, el ejército alemán del sur de Rusia se dirige a Stalingrado a finales de agosto de 1942. Solo el bombardeo alemán del día 24 mata a 40.000 personas. La batalla más cruenta está en marcha. 3 meses después, la Wehrmacht ocupa toda la ciudad menos una orilla del Volga. 5 millones de personas están atrapadas. La resistencia soviética es encarnizada y la contraofensiva también. Cuando en febrero de 1943 los alemanes son vencidos, la batalla de Stalingrado ha costado 2 millones de muertos, entre ellos el hijo de Pasionaria, Rubén, que se ha reincorporado al frente después de ser herido en Bielorrusia y de reponerse en Moscú con su madre y su hermana. Nosotros tratamos de retenerle, pero no hubo manera de retenerle. Y marchó. Y claro, no sabíamos a dónde le habían mandado. Y luego, cuando ocurrió, cuando le mataron, pues sí, recibimos una carta, me parece que fue de Khrushchev, que él estaba en la batalla de Stalingrado y se enteró que habían matado a Rubén con 20 años. Y nos mandó una carta, pues diciendo que a Rubén le habían matado. Y es terrible, porque mi madre tuvo 6 hijos y se queda yo sola. Rubén fue distinguido con la medalla de héroe de la Unión Soviética. Ahora, los españoles supervivientes de todo aquel horror han sido condecorados. Se sienten tan orgullosos como antibelicistas. Mientras vivamos, jamás olvidaremos esos crímenes que se cometieron con la humanidad, desde luego. Jamás olvidaremos. Y haremos todo lo posible porque no haya más guerras, que no mueran gentes, que no mueran hombres, que no mueran mujeres, que no mueran niños, porque eso es espantoso. Hay circunstancias, no hay valientes ni héroes, eso es una patraña. Hay circunstancias y las circunstancias te hacen remontar. O sobrevives o mueres. Si nosotros hicimos esa guerra para que no volviera a haber más guerras. No se ha conseguido nada, siguen las guerras, ¿no? Sí. Todos los que están ahora peleando en guerras, sí, me siento solidario con ellos, con todos. Sé lo que están pasando. No me lo imagino, lo sé. Entonces, es tremendo.